Ya me urge empezar con el segundo parcial, entonces vamos a empezar hoy un poquito, nada más es la parte introductoria. Pero el GKIT, como se refiere a un desgaste de una muestra, es una... Y aquí vamos a ver esto también de la pérdida de muestras. Creo que va a quedar muy bien que lo cuadremos, ¿vale? O sea, va a quedar muy bien que lo incorporemos ya al final de este segundo parcial, porque pues entra directo, ¿no? O sea, es parte de un mismo problema, de características de los datos. Entonces, repito, vamos aunque me faltó el GKIT, lo vamos a meter aquí en segundo parcial. Yo pensé en empezar con ese tema, pero más bien lo vamos a dejar al final porque pues, primero necesitan entender esto y creo que ya con eso se les facilitaría mucho el otro tema también. Bueno, eh, para este segundo parcial, en el Goodrich vamos a ver capítulo 13 y 14. Que vean que no tiene nada que ver con el modelo Logit, Probit, Tobit. ¿Se acuerdan en qué capítulo era? El 7 y el 17. El 17, específicamente el 17, ¿no? El Logit y Probit era el 17. O sea, Sí. son capítulos más adelante. ¿Por qué? Porque son temas más avanzados también. Y yo sí lo considero así. Entonces, vamos a ver el capítulo 13 y 14 para este segundo parcial y el 15 y 16 para el tercer parcial, así vean que sí va ordenadito. Entonces, a mí no me gusta mucho cómo empezamos este semestre con Logit Probit, siendo que debería ser lo que dejáramos hasta el final, desde mi punto de vista. Deberíamos dejarlo hasta el final, ya que vimos estos temas, capítulos anteriores, ¿no? Pero bueno. Entonces, como acaban de ver, bueno, en inglés esto se llama Pulling Cross Sections Across Time. Simple Panel Data Methods. Es decir, pooling es como una combinación, como un agregado. Sí, se escuchó, ¿no? La palabra pool, ¿no? Es así como juntar. ¿Qué vamos a juntar aquí? Cross sections, es decir, cortes transversales. Y esos cortes transversales los vamos a tener en el tiempo. Entonces vamos a empezar con estos métodos de datos panel simples. Pero repito, ya tendrán que empezar a revisar capítulo 13. Va a ser ya es importante que ya empiecen a ojear este capítulo, ¿sale? En inglés o en español. Pero bueno, entonces como dice aquí, pooling es como agrupando cortes transversales en el tiempo, métodos simples de datos panel. Entonces, aquí está la presentación. Bueno, entonces, aquí están, vamos a empezar, repito, con esto que se llama combinación de cortes transversales. Vamos a ver a qué me refiero con este tema. Porque es un tema es un tema muy, muy importante, ¿no? Pues, es lo que vamos a estar viendo todo el segundo parcial. Eh, por cierto, esta combinación de cortes transversales es el antecedente de los datos panel. Los datos panel es en sí lo del segundo parcial, pero esto nos va a servir para entrarle bastante bien. ¿Ok? Entonces, de hecho va a ser cortita más o menos esta presentación. Y básicamente tenemos que recordar, ¿no? Que nosotros como economistas capturamos información, recopilamos o la generamos, pero esa información puede tener distintas estructuras de datos, ¿no? Las más comunes, imagino que las dos las vieron un poquito el semestre pasado, es corte transversal y series de tiempo. Corte transversal se refiere a información en un punto en el tiempo, es un corte. Como decir, ahorita voy a investigar este tema y levanto información en estos días, pues es información en un punto en el tiempo. ¿Ok? A diferencia de las series de tiempo, donde son variables normalmente a las cuales se les da un seguimiento en el tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, hay variables que les damos un seguimiento anual, o trimestral, o mensual, o quincenal, o diario, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, en el caso de la bolsa, los mercados de bueno, el tipo de cambio, todo eso, se les da seguimiento diario. Entonces, en general, digamos que estas son las dos estructuras básicas, las más básicas. Y tenemos otras dos. Una que es con la que vamos a empezar, que es la que vamos a ver hoy, combinación de cortes transversales independientes. Atrás no le puse independientes. ¿Pero a qué se refiere? A que yo junto cortes transversales en distintos puntos del tiempo y los agrego, por eso se combinan, o sea, los voy a juntar en una sola base de datos para, bueno, porque tiene ciertas ventajas. Ejemplo de esto puede ser la encuesta de ingreso y gasto de los hogares de INEGI, por ejemplo. No sé si sepan cada cuándo se levanta esa encuesta, cada dos años. Se levanta cada 2 años y yo lo que podría hacer es, ok, cada una de esas representa un corte transversal. Y si yo junto la de 2020 con la de 2018, con la de 2016, con la de 2014 y así para atrás, yo lo que obtengo es una combinación de cortes transversales independientes. ¿Sí queda claro? Entonces, si se dan cuenta, esa combinación de cortes transversales independientes tiene tanto características del corte transversal, pero como son en el tiempo, también tiene características de series de tiempo. No sé si se acuerdan de ese tema, pero se supone que con eso se empieza el semestre de econometría. Ok. Aquí la diferencia es que cada 2 años, por ejemplo, del ejemplo que les acabo de dar del INEGI, cada 2 años se hace un muestreo aleatorio, se hacen las mismas preguntas que en años anteriores y, pues bueno, básicamente, pues a esa ya, cuando yo la integro, la junto, pues ya se llama combinación de cortes transversales independientes, pero cada que se levanta información es a personas distintas, ¿ok? O sea, cada 2 años INEGI hace un muestreo aleatorio y se decide qué lugares van a visitar y a los que se les va a preguntar cierta información, ¿sale? Pero repito, ahí está la clave, son personas distintas. Y por otro lado, ya con esto es la última estructura, tenemos los datos panel o también llamados datos longitudinales. Los datos panel o longitudinales es lo mismo que la combinación, pero la diferencia es que no son independientes. No lo voy a levantar para personas distintas cada que quiera levantar información. ¿Para qué lo voy a hacer? Para las mismas personas o para las mismas empresas o para los mismos países. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Sí entendieron? A ver, déjenles pongo un ejemplo y ustedes me dicen cuál de los dos es, si combinación de cortes transversales independientes o datos panel. Digo así como ejemplos o analogías. ¿Qué pasa si yo levanto una encuesta? Si yo cada semestre, yo normalmente doy, antes daba más series de tiempo, últimamente estoy dando más modelos econométricos, pero ¿qué pasa si yo cada semestre que doy modelos econométricos en quinto semestre, qué pasa si yo levanto una encuesta? ¿Ok? Levanto una encuesta, les pido información a cada uno de los que se inscriben a mi materia sobre lo que sea, ¿sale? Bueno, imaginemos preferencias, ¿no? De lo que, no sé, o temas familiares, o temas académicos, mejor, para que meterme en problemas. ¿Ok? Y yo, pues bueno, como cada semestre la doy, pues eso me sirve también para identificar algunas cosas, y ok. Y de repente se me ocurre juntar toda esa información para que yo vea qué es lo que ha estado sucediendo en distintos años. ¿Eso qué sería, chicos? ¿Una combinación de cortes transversales independientes o serían datos panel?
combinación de corte transversal. Exacto, porque no son las mismas personas. A menos de que, bueno, puede repetir alguien, porque pues imaginen que reprobó y está repitiendo la materia, ¿no? Y, bueno, así podría ser, pero en general es muy difícil que eso pase. Normalmente la gran mayoría serán personas distintas. De hecho, para cada periodo, como les acabo de decir, lo ideal sería hacer un muestreo aleatorio. Bueno, en el caso de la escuela, pues no es mucho, ¿no? Pues son 30 estudiantes, 60 estudiantes. Pero si fueran muchos, para cada periodo yo tendría que hacer un muestreo aleatorio. ¿Okay? El otro caso, ¿qué sería? Yo les hago una encuesta este año, este semestre que estamos cursando, bueno, a distancia, y yo los busco en un año para que me vuelvan a dar la información y yo saber si hay un cambio en algo, ¿no? En sus preferencias, en alguna cuestión, la que sea. ¿Y qué pasa si después los busco otra vez para que me dé la misma información y ya es más interesante, ¿no? ¿Y qué tal si los busco a los 10 años, a los 20 años? ¿Cómo se llamaría eso entonces? ¿Eso qué sería? Los datos panel. Exactamente, datos panel, está muy sencillo. Los datos panel, ya veo nada más la complicación, ¿no? La complicación está en que son costosos, la gente puede dejar de contestar, pues bueno, puede que migre, hay gente que muere, ¿sale? Entonces, los datos panel son más complicados, pero como ven, como le damos seguimiento a las mismas personas o a las mismas empresas o lo que sea, pues entonces es mucho más interesante. ¿Sale? Es mucho más enriquecedor y todo, pero es más caro, es más complicado la logística. Es un show, un panel. Por eso hay tan poquitos. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, yo quería comentarle que igual es como, bueno, igual un ejemplo de... No sé si alguien vio una película muy aburrida hace unos 5 años o más, yo creo, ya ganó hasta un Oscar. Una película que se llamó... no sé si a alguien le suena, ¿no? No se perdieron de mucho, excepto por algo muy interesante. Esa película es muy aburrida, la verdad, a mí ni me gustó, pero yo la fui a ver por el experimento que fue, ¿no? Esa película empieza con un niño como de 6 años, algo así, 5 o 6 años creo, y termina con el mismo chavito, 18 años, a los 18 años. Es una historia ficticia, pero la persona sí la misma, esa no la cambiaron, no es de que primero le ponen, la hacen pasar como niño y después cambian el actor, no, el actor siempre fue el mismo. Pues fue un experimento muy cañón, porque fueron muchos años de estar filmando a esta persona y crear una historia que realmente era ficticia, no tenía nada que ver en la realidad con este chavo. Entonces empieza desde que, pues desde su niño, ahí medio chillón, ¿no? Y después como ya empieza toda la adolescencia, preadolescencia, ya todo barroso. Después a los 18 años cuando se va a la universidad ya con su novia, ¿no? Entonces, repito, aunque es muy mala la historia y todo, es súper interesante eso, ¿no? Que hayan filmado tantos años a una persona. Y eso, digamos, que es lo que podríamos, de cierta manera indirecta, lograr con una base de datos panel. Porque es lo que la persona me está reflejando en distintos puntos de tiempo. ¿No? No, yo hace años estuve trabajando en el Colegio de México y teníamos un proyecto de este tipo, pero era para hogares rurales. Y pues bueno, eran familias y se les preguntaba cuántos hijos tienen, qué siembras, qué superficies tienes, si tenían ganadería, si todo lo que tenía que ver con un hogar rural, ¿no? Y esa encuesta se hizo en 2002, 2007, se hizo en 2009, se hizo en 2014, más o menos también. Yo nada más estuve en la de 2014. Pero bueno, tuvimos que revisar hacia atrás también porque tenía problemas las bases de datos anteriores. Y bien interesante, ¿no? Porque luego, no, pues los hijos estaban chicos en una encuesta y la siguiente ya migraron, ¿no? Te dicen ya que ya no están ahí, o murió alguien, o cambiaron de cultivos, o siguen con lo mismo, o sus gastos cambiaron, ¿no? Obviamente puede ser, es decir, se pueden obtener tanta información de un panel, ¿sale?
o sea, de esta también, chicos, de la combinación de cortes transversales, se pueden sacar cosas muy interesantes, pero de un panel, como es sobre las mismas personas, pues se tiene todavía mucha más información relevante. Digo, también repito, su problema es que pues, son muy caros, ¿no? Muy caros y técnicamente son complicados, porque vamos a ver cómo se va desgastando una muestra. Que les decía que esto se relaciona con el GKIT, porque una muestra se va desgastando si hay gente que ya no te quiere contestar, si ya no la puedes localizar, si murió, si migró, si lo que sea. Entonces se va perdiendo representatividad de la muestra inicial. Aquí solamente hay un muestreo al principio, donde se decide quiénes van a participar, y de ahí en adelante ya no hay muestreos, solamente es darle seguimiento a las mismas personas, o a las mismas empresas, o a los mismos países, o lo que sea. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Seguros? Entonces, este tema repito, es muy interesante, ¿no? Pero pues sí, tiene sus detalles técnicos. Bueno, y van a encontrar hay muy pocos ejemplos de paneles porque, repito, pues son bastante caros de hacer, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos a empezar antes de entrar a los paneles, que son más complejos, vamos a entrarle a la combinación de cortes transversales. Como les acabo de decir, estos surgen de distintas muestras aleatorias, ¿no? Distintas personas. Nada más lo que sí es que tienen la misma información, por lo tanto yo lo que puedo hacer es juntarla. ¿Qué características tiene una combinación de cortes transversales? Pues, como vamos a juntar la información de años distintos, pues ahora tendremos una muestra más grande, ¿no? Y eso implica mayor precisión de los estimadores y mayor potencia de prueba de los test estadísticos. Mientras más información tengamos, también van a ser más confiables las pruebas estadísticas. Otra característica es que, como repito, como cada periodo se refiere a personas distintas, a distintas muestras, pues no hay correlación entre los errores de periodos distintos. Es decir, no habría la llamada correlación serial, cosa que sí va a haber en el panel. Los paneles tienen correlación serial. Y algo que también vamos a hacer en el primer ejemplo, pues bueno, como ya tenemos distintas muestras en el tiempo, pues podemos analizar este efecto del tiempo, ¿no? Podemos decir, pues mira esta variable cómo ha ido cambiando en el tiempo. Y aunque sean muestras distintas, en teoría estamos pensando que esas muestras fueron obtenidas de manera correcta, que están bien, que son lo suficientemente representativas, ¿no? Lo suficientemente representativas, en fin, ¿no? Que fue un buen muestreo, básicamente. Y obviamente también podríamos hacer análisis de política, no solo como antes de grupo de control y grupo de tratamiento, sino grupos de control y de tratamiento antes y después de ciertas intervenciones, y pues ya vamos a poder obtener cosas mucho más interesantes. Estos dos últimos puntos los vamos a incluir, la parte del tiempo y la parte de los experimentos, pues bueno, las vamos a realizar con las llamadas variables dummy, pero en este caso van a ser dummies de tiempo, dummies temporales. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. En la estimación, ya para estimar estos modelos que creen, lo vamos a hacer por mínimos cuadrados ordinarios, entonces no habrá ningún problema. Nada más tenemos que construir nuestra base de datos, ¿sale? Y estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, también hay paneles y hay modelos de corte transversal con Logit y con Probit, pero bueno, no vamos a pasar a eso. Incluso Tobit. Aquí vamos a quedarnos en lo fácil, ¿no? Supongamos que tenemos una estructura de datos que, bueno, si lo hacemos por mínimos cuadrados ordinarios no sale mal. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, no implica pues, un problema fuerte. Nada más lo que hay que hacer es tener precaución porque obviamente como estamos hablando de distintos puntos en el tiempo, tenemos que tener deflactadas las variables a precios constantes. ¿Sale? ¿No?
vamos a ver que no siempre es necesario, sobre todo con el uso de logaritmos, pero ahorita pues sí, sabemos que tenemos que tener deflactadas, porque pues no es lo mismo un peso de hoy a un peso en 10 años, ¿no? Aquí también tenemos que tener precaución en la heterocedasticidad, es decir, la varianza del error puede cambiar en el tiempo, por lo que es importante corregir por heterocedasticidad. ¿A qué me refiero? Que normalmente hablábamos de heterocedasticidad de un tipo, que es cuando crece una variable, pero ahora vamos a hablar de heterocedasticidad temporal, es decir, cuando aumenta el tiempo, cuando pasa el tiempo. Hay variables que su varianza va aumentando o disminuyendo simplemente por un efecto del tiempo. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos que cuidar. Y bueno. Sí, entonces, de hecho, chicos, aquí se hacen dos tipos de pruebas de heterocedasticidad. Las que son, repito, las varianzas que dependen de los cambios en las variables independientes y las varianzas de los errores que cambian con el tiempo, con el tiempo. A eso se le llama heterocedasticidad temporal. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esas cosas y pues bueno, ya pues, se puede transmitir con mayor facilidad, ¿no? Pero en sí no está difícil porque estamos ocupando mínimos cuadrados ordinarios. Ok. Miren, este es el ejemplo 13.1. Recuerden que estamos en el ejemplo 13, en el capítulo 13. Y este es determinantes de fertilidad de mujeres, entre el 72 y el 84. Es decir, la variable que queremos explicar es, aquí está, la variable dependiente es KITS. ¿Vale? Es KITS. Es decir, ¿cuántos hijos en promedio tiene una mujer o una familia o como quieran decirlo? Entonces, en este caso, ¿de qué depende o cuáles son las variables independientes que estamos incluyendo? Pues bueno, el número de hijos puede depender de la educación de los padres, de la edad al cuadrado. Por la edad al cuadrado, porque inicialmente, pues, como que es más probable tener hijos o aumentar el número de hijos, y llega un cierto periodo pues, en los cuales pues, ya no es posible tener hijos. Black, si es una persona de color. East, Northern, West, todas son variables geográficas. Farm, si tiene una granja. Town, si es de la ciudad. Small city, si es de una ciudad pequeña. Ok, todas esas son variables de control importantes. Pero a nosotros lo que nos interesa son, bueno, sí son todas, pero aquí hay algo de interés que no teníamos antes. ¿Qué son las variables de tiempo? Son dummies temporales. Ok, primero que nada, ¿quién es el grupo base para este grupo de variables, chicos? ¿Quién es la variable base o grupo de comparación para esto que está marcado en rojo? La mujer. No. El año, entonces. ¿no? ¿El año? El año 70 y ¿cuál? El año 72 es el año base, ¿no? Sí, 72, porque es el único que no aparece, ¿no? Es el único que no aparece y todas van a ser comparadas con respecto a ese año. Si yo metiera 1972, ¿qué problema se generaría? Que nos platicaban. Si yo metiera 72, ¿qué problema se generaría, chicos? Chicos, ¿andan por ahí? Eso venía en la... Vean, y casi todos sacaron 10 en el examen y esa pregunta venía en el examen. ¿No es la trampa de las variables de Dummy? No podemos meter todas las categorías
¿sale? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dejar una fuera como grupo base, grupo de referencia. Todas las comparaciones van a ser con respecto a esa variable, ¿sale? Pues en este caso ocupamos 72, pero pudo haber sido 84, ¿no? O luego otro año. Pero esto se llama entonces meter todas las variables dummy, sería la trampa de las variables binarias. Ok, ¿cómo ven la tendencia de esos coeficientes? Ok, perdón, antes de eso. Obviamente, si yo tengo una observación que es del año 74, para Y74 pongo un 1 y para todas las demás 0. Si estamos en el año Y84, yo en Y84 voy a poner un 1 y en todas las demás voy a poner ceros. O sea, es exactamente igual. El manejo de unos y ceros, donde solamente cuando eres tú, por ejemplo, Y84, solamente ahí hay un 1 y todo lo demás es 0. Ok, pues vean qué es lo que sucede con los coeficientes. Van en general disminuyendo, se van haciendo más negativos. De hecho, vean el cambio en Y82 o Y84, que es menos 0.55 y menos 0.52 y menos 0.54, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Con esta tendencia a la baja, ¿qué se observa, chicos? Si la variable dependiente es kids, ¿qué está sucediendo? Y con el Pues paso conforme de los pasa el años tiempo, se están... baja el número de hijos. hijos. Ok, por ejemplo en Y82, que ya cambió bastante, se tienen menos 0.52 hijos menos en 82 respecto a 72. Ok, es bastante menos, ¿no? Bastante menos. Es como 0.50, es como medio hijo, casi medio hijo. Ya sabemos que no hay tercios de hijos ni medios hijos, pero recuerden que, bueno, a niveles agregados un poco sí se dice, ¿no? Por ejemplo, las familias mexicanas han disminuido también el número de hijos, ¿no? En promedio tanto, ¿no? En promedio tantos hijos menos. O sea, aquí es lo mismo. Tenemos un conjunto de variables que nos dan el seguimiento temporal y sus coeficientes están cada vez más negativos. ¿Qué significa? Que eso tiene un efecto, en este caso negativo, sobre la variable kids. Vean que todavía en 74 creció respecto al 72 y creció bastante, 0.268. Pero a partir de ahí ya todo ha sido descensos hasta llegar al 82 y al 84. Ok, bueno, entonces tenemos que en promedio, repito, ha bajado más o menos medio hijo, ¿ok? O se tiene medio hijo menos respecto al 72. Y bueno, algo interesante aquí es que no solamente estamos analizando el efecto del tiempo, sino que este efecto del tiempo es independiente al uso de a la variable educación, edad, raza, donde vive, etc. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que ese efecto es puramente del tiempo, no tiene que ver con las otras variables socioeconómicas que se están preguntando, ¿no? Esta de educación, edad al cuadrado, están bien, pero solamente son variables de control. Es decir, recuerden que cuando interpretamos una variable, sale como estas de los años, todo lo demás es ceteris paribus. Ok, entonces, repito, de 72 a 74 aumentó, pero de 72 a 82 y más respecto a 84, pues bueno, hubo un incremento alto, ¿no? Un decremento alto o un fuerte decremento en el número de hijos que se tienen. De hecho, México es lo que le está ocurriendo también ya lo hace bastantes años, ¿no? Cada vez las familias mexicanas van teniendo menos hijos.
Entonces, sí, también cada año adicional de, a ver, por ejemplo, una interesante. Miren, por ejemplo, una que está interesante porque está casi redondeada es Black, que es pues, la raza, ¿no? De la persona. Pues una persona de raza, en promedio, tiene un hijo más que quién, que los otros, que las otras variables. Ok, bueno chicos, les voy a pedir que lean ese ejemplo y también este. Este es el 17.1 y voy a querer que lean el 17.2. 17 o 13. Ay, perdón. 13, perdón. 13.1 y 13.2. Sí, perdón. ¿Están? Sí. Este es muy parecido, chicos. También es cortes transversales independientes. Pero aquí, ¿qué es lo que se tiene? Pues interacciones de tiempo con unas variables de interés. Por ejemplo, ven aquí, Y85 EDUC. Como solamente hay 2 años, 78 y 85 para este ejemplo, esta cosa lo que me va a dar es el cambio en el tiempo del impacto de la educación en el salario. Y aquí está interesante también, miren, está aquí abajo. Y85 punto mujer, para explicar el logaritmo del salario. Aquí lo que voy a obtener es que la diferencia porcentual de salario entre hombres y mujeres en 85 y también lo voy a poder obtener en 78. Entonces, este ejemplo es muy interesante, sobre todo porque, repito, se trabaja con interacciones. Entonces, sí les pediría que le echen un ojo a estos dos ejemplos. ¿Sale, chicos? Para que, pues, bueno, para que vaya quedando... Pues para que surjan dudas, de todas formas empiezo aquí el próximo jueves. Ay, es que aquí están hablando. No personal, sí, tema escolar. Pero pero sí queda claro, chicos. Entonces, por favor, lean